de Génesis, no hay por dónde perderse, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso del 2 al 4, y vamos a leer este versículo y vamos a tomar un elemento el cual habla estos versículos acerca de algo muy importante y lo que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Gloria al Señor, ¿lo tiene? Ok, entonces damos lectura en el nombre de nuestro poderoso Señor. Amén. Génesis capítulo 1, versos 2 al 4, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Grábese bien esto, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Pueden repetir conmigo? Era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Toma asiento, querido hermano. Vamos a ver el mensaje del día de hoy, algo muy, pero muy importante, como todas las palabras realmente en la vida del creyente. Y la aplicación que vamos a ver el día de hoy, tenemos el título ya en pantalla, el cual trata de un Dios de orden. Un Dios de orden, una palabra que a muchos se le olvida. Una palabra que a muchos les cuesta llevar en su día a día, en su vida, en sus quehaceres. Pero Dios, la naturaleza de nuestro Señor, además de ser santo, además, como le conocemos, todopoderoso, naturaleza que Él es el amor, Él también es un Dios de orden. Es un Dios que pone en su lugar las cosas que tienen que estar en su lugar. Que no deja fuera de zona, que no deja fuera de lugar las cosas que son importantes. El Señor ordena absolutamente todas las cosas. Y lo podemos ver desde un inicio, que tenemos a un Dios, que tenemos al Señor Todopoderoso. Ahí se presenta nuestro Señor como un Dios de orden. En los primeros versículos de Génesis, el versículo 1 dice: en el principio Dios creó, ¿verdad? Dios creó cielo y tierra. Y en el versículo también 2 ya nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Vale decir, estaba en un ambiente en el cual a Dios no le parecía apto o no le parecía un ambiente o un contexto correcto para llevar a cabo su plan divino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Usted se preguntará que está esta especie de caos en la tierra. Bueno, porque también, además de la palabra de Dios, no nos dice el libro de Génesis, pero sí muchos versículos nos hablan acerca de la caída de Satanás. Podríamos ver que nosotros que en el versículo 1 y el versículo 2 transcurre un tiempo considerable, podríamos decir, en donde ocurre la caída de Satanás y Satanás es llevado a la tierra, es expulsado del reino celestial, ¿verdad? De donde habita, donde mora la presencia de Dios, de donde habitan sus ángeles, su santidad, su presencia. Satanás es expulsado y es echado a la tierra. Y es allí cuando también podríamos nosotros explicar este desorden del cual la tierra se encontraba, este caos o esta tierra vacía, en donde las tinieblas, dice la palabra, estaban sobre la faz del abismo. Amén. Seguramente, y la palabra también lo habla, que Satanás tuvo que haber tenido injerencia en esta creación, en la tierra, ya que cuando fue desterrado del paraíso, desterrado de la presencia del Señor, hizo las suyas acá en la tierra. Sin embargo, el Señor en su plan divino, Él vio que la tierra estaba desordenada y vacía, en donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Él se propuso en su soberana y divina voluntad en poner orden en la tierra. Dios seleccionó la tierra para hacer su propósito divino. ¿Por qué no escogió Marte? ¿Por qué no escogió Júpiter? ¿No escogió otro planeta? Él escogió la tierra para que usted y yo ahora podamos estar donde estamos y pueda obrar la obra y la divina soberanía de nuestro Señor. Y el Señor desde su inicio ya comienza a nosotros a mostrarnos en que Él habita, Él mora, o a Él le parece correcto, le place tener
un ambiente, un contexto en orden. No una tierra desordenada, no una tierra en vacío ni en caos, sino que desde un inicio ya la Biblia, ya la voluntad de Dios nos demuestra que Él habita en el orden. Habita en donde las cosas tienen que estar según su soberana y divina voluntad. Y cuando el Señor en el versículo 2 dice, sea la luz, y con el poder de su palabra, de su boca, se hace la luz, Él ve que esto, para Él, para su percepción, por así entenderlo, la soberana percepción, digamos, de Él lo halla bueno. Y esta palabra también lo encontramos en muchos versículos a lo largo de los días de la creación, como lo conocemos en Génesis. Muchos de los pasajes dice, y vio Dios que esto era bueno, porque Dios comenzó a ordenar la creación debido y consecuentemente a su soberana voluntad. Entonces ya tenemos algo importante, que Dios va a habitar siempre en el orden. Dios jamás va a habitar en el desorden, porque Dios es un Dios ordenado. ¿Quién habita en el desorden? ¿Quién es aquel que habita en donde está el caos, en donde están las tinieblas? El enemigo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo. Él habita en el desorden, mas Dios, en su soberana voluntad, va siempre a permanecer en el orden. Y así lo demostró Dios a lo largo de toda la historia. Podríamos leer un poquito más allá de Génesis, irnos a los tiempos de Noé, cuando Dios le entrega las medidas exactas del arca para que Noé la pudiese construir y de esta manera su familia, él, más los animales, las distintas especies puedan salvarse del castigo que Dios había decretado a la humanidad. Y podemos ver que es un Dios de orden porque Él se encargó de hacer todo a medida exacta para que esa arca pueda quedar de la mejor manera y que pueda, lógicamente, abarcar y resistir el diluvio que iba a venir posteriormente. O sea, Noé de esta manera no planificó nada. Él no ordenó absolutamente nada. Quien ordenó fue Dios. Noé solamente obedeció. Solamente obedeció. Y Dios también, si avanzamos un poquito más adelante y nos vamos a la historia del pueblo de Israel, vemos que hay un Dios también de orden que le entrega el decálogo o los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén y conocen la historia? Conocemos la historia en que Dios entrega, ¿verdad? Ahí en el Sinaí entrega los 10 mandamientos y esos mandamientos tienen un orden. Tienen un orden que hacen llevar al ser humano, al hombre en ese tiempo, al pueblo de Dios, a conocer cómo es la voluntad de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios comienza ahora a moldear, a ordenar la mente del ser humano y del pueblo de Israel. Si nos vamos un poquito más adelante incluso, podemos ver también una vez ya Cristo llegando a la tierra, una vez sacrificado y resucitado, comienza la historia de la iglesia. Comienza la historia de la novia, como lo describe el libro de Apocalipsis. Comienza la organización de la iglesia. Y la iglesia también no es al lote, sino que la iglesia tiene también un orden. Conlleva una organización que no es dictaminada por el hombre, que no es dictaminada por el líder de la iglesia o de la congregación, que no es dictaminada por el obispo, que no es dictaminada por quien sea que esté adelante o como responsable de una iglesia. El orden de las iglesias lo dicta el Señor, porque Él, de su propiedad es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? De su propiedad es la iglesia y de nadie más. Y Él ordena la iglesia a través de su palabra para que la iglesia pueda habitar en el orden de Dios. Pueda habitar en el orden, porque si la iglesia está desordenada, Dios no va a habitar en una iglesia desordenada. Porque Él habita en un orden específico. ¿Cuántos dicen amén? Y es más, no tan solamente en lo que ya hemos vivido, en lo que ya sabemos a través de la Biblia, está el orden de Dios, sino que también existe el orden en lo que aún nosotros no vemos
o en lo que aún nosotros no presenciamos. Por ejemplo, muchos eventos, muchas señales del Apocalipsis que aún han de cumplirse, que aún no lo hemos visto con nuestros ojos, más lo conocemos a través de la Biblia. También cada acontecimiento tiene un orden. O sea, las cosas no se van a dar así por generación espontánea, de manera fortuita, sino que se van a dar todo conforme al orden que Dios ya ha dictaminado en la palabra. Y eso yo lo encuentro maravilloso, hermano. Porque eso aún no ocurre, pero la palabra de Dios ya nos dice el orden exacto de las cosas. Y esa es la soberanía de nuestro Señor. Vale decir que siempre antes de una segunda venida de nuestro Señor va a tener que venir una gran tribulación. O sea, no va a desencadenar los eventos posteriores, no va a venir el juicio antes, ¿verdad?, de la gran tribulación, no va a venir el milenio antes de la gran tribulación, sino que tiene que desencadenarse ciertos eventos secuenciales en cierto periodo de tiempo, dictaminados bajo el orden del Señor. O sea, tenemos que la gran tribulación, para aquellos que conocen, se compone se compone de 7 años, es un periodo de 7 años en donde se divide a través de 21 juicios. Los 7 primeros son denominados a través de la palabra de Dios como los sellos, lo cual van a preceder los posteriores juicios. Vale decir que no puede haber trompeta, no puede haber copa, sin que antes hayan los sellos del Señor. Luego de los sellos vienen las trompetas, 7 más, y posteriormente los últimos 7, las copas de la ira del Señor. O sea, los sellos no vienen después de las copas, ni las copas vienen antes de los sellos, sino que todo tiene su orden bajo la soberana voluntad de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Señor. Entonces Él tiene completo dominio de absolutamente todas las cosas. Dios está al control y no se le va ninguna coma, ningún ápice, si no es supervisada por su soberana y bendita voluntad. Así como su creación está en orden, Él la creó en un orden, así también la iglesia tiene que estar ¿cómo? En orden, por supuesto, ordenada para que sea correspondiente a la voluntad del Señor. La iglesia no puede habitar en un desorden. La vida del creyente, la familia del creyente, la vida contemporánea del creyente no puede estar desordenada, sino que debe estar alineada precisamente con el orden de nuestro Señor. ¿Cuántos entienden esto? Gloria al Señor. Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y si algo que le hablaba yo era algo acerca de los acontecimientos futuros, y vamos a leer un poquito para justificar lo que hemos hablado. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 a 24, en donde nos narra acerca de los acontecimientos y nos habla acerca de que está todo bajo supervisión del Señor y está todo delimitado bajo el orden de nuestro Señor. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido, dígalo conmigo, orden. Cada uno va a resucitar ¿en qué? En su debido orden. Cristo. Primero Cristo, ahí y habla Pablo, Cristo, coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo, coma, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces podemos leer aquí que absolutamente todas las cosas que han de venir están bajo el orden del Señor. Todo, desde el arrebatamiento, desde la venida del Señor, desde los juicios, desde la gran tribulación y lo que ha de porvenir ahora en 2 o 3 años más, todo está bajo el dominio de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así como Dios ordena los tiempos, Dios ordena las eras, edad moderna, edad media, edad contemporánea, todas las eras que ha vivido el ser humano, también Dios ordena la vida de las personas. La vida no de todas, sino que la vida de aquellos que son llamados y tienen la potestad de ser hijos de Dios. Vale decir, la vida de nosotros. Y Él intenta ahora, hermano, ordenar la vida de cada uno de nosotros. Nosotros
Podemos vivir nuestra vida, podemos hacer nuestros planes, podemos desenvolvernos, querer hacer lo que nosotros pensemos. Tenemos la facultad de poder hacerlo. Dios nos dio el libre albedrío de poder hacer las cosas, de decidir qué hacer con nuestra vida, de decidir, por ejemplo, qué estudiar, de decidir con quién conformar una familia, de decidir en donde quiera que nosotros quisiésemos, nosotros podríamos hacerlo. Pero lo que no tiene el hombre, lo que no puede hacer el hombre a pesar de tener esas facultades, es muchas veces en su propia carnalidad o pensamiento humano estar alineado con el orden de Dios. Porque el hombre decide, pero muchas veces decide mal. El orden decide, el hombre decide, el hombre idealiza, el hombre piensa, el hombre se planifica, pero el hombre piensa muchas veces mal. Se equivoca, porque nos equivocamos nosotros. Nos equivocamos en nuestras decisiones. Nos equivocamos en el modelo que nosotros queremos seguir. Pero si hay alguien que jamás se va a equivocar, que jamás va a fallar en su decisión y que es el admirable consejero, es nuestro amado Señor. Vale decir que con Él vamos a tener la certeza y la seguridad que nuestros caminos van a llegar a un puerto seguro. Porque Dios nos va a guiar siempre al orden divino de su voluntad. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es del hombre, el problema es de la iglesia que no se somete al orden de Dios. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque no escudriña la palabra de Dios, muchas veces porque no se congrega y no se entera de lo que está pasando, que es muy importante, o no se alinea al orden de Dios por su orgullo, por su terquedad y por su pecado. Así que Dios siempre va a tener la orden, valga la redundancia, de que nuestras vidas se encuentren en el orden de Dios. Vamos a ir 2 de Reyes, capítulo 21, y habla un versículo acerca de la historia del rey Ezequías, cuando Isaías le entrega un mensaje catastrófico para él, en el verso 1 de 2 de Reyes, capítulo 20, y tenemos un mandato del cual Jehová, en boca del profeta Isaías, le entrega al rey Ezequías. Verso 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y Ezequías era un rey de Judá, un rey de aquel reino, y este cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. O sea, este hombre tenía una sentencia, tenía una enfermedad de muerte. Y el primer mandato que Jehová por boca de Isaías le dice a este hombre, no le dice, ve y cómprate píldoras en la farmacia, ve y hazte una resonancia para que veas qué es lo que tienes, ve y consulta a este tanto médico para que puedas curarte, sino que Dios le dice primero, ordena tu casa, ordénate, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, antes de que el rey Ezequías sea restaurado de su enfermedad, restaurado y sea sanado de sus dolencias, lo primero que tenía que hacer es que ordenase su casa, que ordene lo que es suyo. Y este es uno de los ejemplos en el cual podemos ver que Dios tiene como modelo bíblico, el orden en nuestras vidas, el orden en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que vivamos en el orden de Dios, que no vivamos en el orden humano. ¿Qué es lo contrario del orden? No es muy complicado, ¿cierto? Es el desorden. El desorden es el antónimo del orden. Y el desorden, hermanos, tiene ciertas cualidades muy, muy peculiares. Además de ser lo contrario del orden, el desorden es muy fácil que el ser humano se apegue al desorden. Es muy, pero muy sencillo, hermano. Es más fácil vivir en una sociedad desordenada que vivir en una ciudad ordenada. Si usted va a su casa, está en su living o pasa el fin de semana en su pieza, vive con hijos, vive con esposo, vive con su familia, lo típico que pasa es que de repente cuando uno está haciendo la vida diaria,
queda de repente la casa desordenada, ¿cierto? Queda o que los platos sin lavar, o que la ropa en el cuarto que todavía no la lavan, o que la pieza aún no se hace en la cama, o que están todas las cosas desparramadas. Y cuando no nos ocupamos de ordenar la casa, fíjese que el desorden comienza a hacerse habitual en el hogar. Y comienza a llegar la pereza, la flojera, que lo dejamos para mañana, que lo dejamos para otra oportunidad, o que esperamos que se acumule más ropa para lavarla con la carga completa, o dejamos los platos del desayuno, pasa el almuerzo, llega a las 11 y tenemos así una torre de platos sucios, y nos empezamos a nosotros a acostumbrar al desorden. Porque el ser humano se acostumbra a vivir en el desorden. Es así. Y es más, hay de hecho leyes físicas que hablan acerca del desorden del universo. Es así, hay conceptos como la entropía, por ejemplo, que habla acerca de que el universo siempre tiende al desorden porque intenta expulsar la energía termodinámica. Hay un montón de cosas que incluso científicamente nos hablan de que el universo en sí solo tiende a ir al desorden. Y el ser humano también. El ser humano en sí es desordenado, porque la disciplina al ser humano no le gusta. Al ser humano le gusta vivir con lo más fácil y lo más sencillo. Y la humanidad de hoy en día vive en un continuo desorden, hermano. Vive en un continuo desorden. Y ahora podemos ver con muchas noticias que nos envuelven en el mundo, en Chile también, y en las distintas latitudes del globo terráqueo, en que la sociedad vive en un desorden tremendo. Ya no hay respeto por absolutamente nada. Y lo único que quiere de repente es solamente en desembocar el odio y la ira, en hacer desorden a diestra y a siniestra. Porque la humanidad está acostumbrada ya a vivir en un desorden tremendo, el cual es contrario al modelo bíblico, contrario al modelo y al modelo que Dios quiere de los seres humanos. Dios, al momento de crear el planeta Tierra, creó una tierra perfecta. Si usted se da cuenta y lee los primeros versículos de Génesis capítulo 1 y lee la historia de la creación en su inicio, va a ver que la tierra, la creación, es perfecta. Es perfecta, no hay muertes, porque aquí no existían carnívoros. Los animales no se comían entre ellos, el ser humano no se alimentaba de carne. Era una tierra perfecta, era una tierra en un concepto tan bello, y hay una radio que se llama armonía. Era una tierra en armonía, una creación en armonía, preciosa, hermosa, porque Dios la había creado en su orden, en su orden. Pero llegó el ser humano, llegó el enemigo, ¿y qué fue lo que hizo? Desordenó lo que Dios había ordenado desde un inicio. Dios le entregó la tierra, le entregó la creación al hombre perfecta, ordenada, en armonía, purificada, y el estado en el cual siempre tuvo que haber estado. Pero cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó y comenzó ya el pecado a obrar en la humanidad, la tierra empezó a desordenarse. Y podemos ver ahora más pavimento que pasto afuera, podemos ver más destrucción de la tierra que preservación de la tierra, podemos ver más aguas contaminadas que aguas purificadas, podemos ver más enfermedades que antes no existían, pero que ahora existen, porque el desorden de la humanidad, la contaminación y todo lo que usted quiera añadirle a eso, se ha creado en base al desorden que el ser humano ha creado en la tierra. Porque antes, cuando el inicio de la vida era diferente, era totalmente distinta, pero el hombre comenzó a desordenar la tierra, comenzó a desordenar la creación y comenzó a vivir y acostumbrarse en ese desorden. Y vivir en el desorden, hermano, es sumamente peligroso. Es muy, muy peligroso, tanto en la vida secular como también en la vida, sobre todo, espiritual. Cuando vivimos desordenadamente, corremos el riesgo en que el enemigo pueda hacer sus fechorías en nuestras vidas. El diablo se mueve como pez en el agua cuando hay ignorancia, cuando hay desconocimiento de la palabra de Dios y cuando hay desorden en la vida del hombre. Se mueve como pez en el agua, es su ambiente. Satanás, el ambiente de Satanás son las tinieblas, es el desorden. Y cuando comenzamos a vivir una vida en desorden, en desobediencia a nuestro Dios, estamos dándole cabida al diablo, cabida al enemigo. Y ahí comienzan los problemas en la vida,
en las diferentes áreas como el hogar, comienza a haber desórdenes en los matrimonios, comienza a haber desórdenes en las familias, comienzan a haber desórdenes en los hijos, en las relaciones, comienzan a haber desórdenes también en la vida cotidiana, en las responsabilidades de la vida, y comienza a desajustarse la vida del ser humano producto del desorden, producto de no vivir en el orden de la soberana voluntad de nuestro Señor. Y el mundo allá afuera vive en un desorden tremendo, hermano, tremendo. Y la gente ya mira las cosas como absoluta normalidad. Ahora es muy común ver ahora a la gente allá afuera que ya es reacia a casarse. Hay un montón, hermano, de jóvenes, incluso ya adultos, que son reacios a casarse, siendo que el matrimonio es una institución bendecida por el Señor. La primera institución en la tierra, ¿cuál fue? Dígalo con confianza, si no se va a equivocar. El matrimonio. La unión entre el hombre y la mujer es la primera institución que Dios creó en la tierra. Es lo primero. Y ahora la gente allá afuera no prefiere tener matrimonio, enlazarse judicialmente y ante Dios porque ven que quizás no es muy conveniente, porque hay bienes de por medio y un montón de historias que el ser humano está adoptando en estos tiempos y viviendo consecuentemente en un desorden. Y es así. Y al momento de que nosotros queramos ordenar nuestra vida y salir de ese desorden, es sumamente complicado, hermano. Es muy complicado. Cuando una persona ya está acostumbrada a vivir en desorden, es complicado volcar esa vida y hacerla vivir bajo el orden de Dios. Lo primero que va a encontrar cuando una vida está tan acostumbrada a vivir a un desorden familiar, a un desorden en el hogar, a un desorden espiritual, lo primero que va a encontrar son quejas. Van a decir, no, pero yo estoy bien como estoy viviendo. No, pero yo estoy llevando bien mi vida. No, pero yo no necesito de esto. Porque la persona está acostumbrada a vivir en el desorden. Más la palabra de Dios que es perfecta, más la soberana voluntad que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, Él siempre va a llevarnos al orden de nuestro Señor. Y en disciplina, porque aquel que no disciplina a su hijo es un padre que no ama a su hijo. Y Dios, yo tengo entendido que nos ama. Yo tengo entendido que es un Dios que nos ama y que nos guía. Y por lo tanto, si Él nos ama, nos va a tener que aplicar disciplina en nuestras vidas. Cuando nos desordenemos, debemos pedirle a Dios, Dios, hazme ver el desorden que pueda estar pasando o viviendo. Y no nos enseñoremos de nuestra propia vida y creamos que todo está bien, porque muchas veces todas las cosas no están bien. Todas las cosas no están bien. Tienen que ser ordenadas muchas áreas de nuestra vida. Si decimos que toda nuestra vida está ordenada, entonces déjeme decirle, enhorabuena hermano, puede por favor irse al cielo directamente. Porque hay muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser ordenadas. Siendo ya ancianos, siendo ya jóvenes, niños, muchas áreas que Dios tiene que ordenar en nuestras vidas. Muchas cosas que vamos a tener que vivir, que aún no hemos sido vividores de nuestro futuro. Hay cosas que nos vamos a equivocar y es así, nos vamos a equivocar, pero necesitamos del orden de nuestro Señor. Proverbios 16, verso 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. El hombre va a pensar su camino. Va a decir, yo voy a hacer esto aquí, yo voy a hacer esto el fin de semana, yo voy a hacer esto en unos cuantos años más. Pero dice, más Jehová endereza sus pasos. Más Jehová ordena los pasos del hombre. O sea, el hombre propone, pero Dios es quien ordena, quien alinea los pasos del hombre. Y esto lo entendía muy bien David. Lo entendía muy bien que él ponía en su corazón ciertas acciones, pero era Dios quien finalmente ordenaba esas acciones. De manera en que si ya Dios no comienza a ordenar, vamos a vivir una vida desajustada de la presencia del Señor. Y esto ocurre en todo ámbito, hermano. Por ejemplo, en el estado de salud mismo de uno. Cuando comenzamos a comer más, cuando empezamos a desajustarnos o a desordenarnos de la dieta, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Se desordena.
Y las evidencias son visibles. Lo podemos comprobar. Ya la ropa no nos queda bien, ya la figura ya no nos acompaña mucho y ya nos cansamos también más. Porque nuestra salud, nuestra dieta se desordena, se desajusta. Cuando nos pasamos de ese nivel de 100 de glucosa en la sangre, ya el cuerpo comienza a almacenar azúcar en donde no debe. Y los bracitos ya comienzan ahí a ponerse suavecitos, digamos. Ya se comienza el hoyito de lo que es el cinturón comienza ya a tirarse un poquito más para el lado. Cuando el colesterol ya pasa arriba de los 100 a 130, ya estamos comenzando. Y cuando pasa el colesterol arriba de los 130, ya comenzamos también a sudar un poquito más. Cuando la presión arterial comienza a subir de los 120 al 80, ya comenzamos a transpirarlo un poquito más. Y el cuerpo en sí mismo, cuando se desordena, tiene consecuencias, se resiente. Y así, tal cual como es sabio el cuerpo humano, también así es la vida espiritual. Cuando comenzamos a desalinearnos, a desajustar y a traer cosas que no nos alimentan y que no nos llevan a nosotros al equilibrio y que nos apartan del orden de Dios, comenzamos a desajustar áreas de nuestra vida que son importantes, que son importantísimas. Y es allí cuando el Señor tiene que ordenar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vivir una vida desordenada siempre va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. Si usted es desordenado en su trabajo, ¿qué se va a llevar? Una amonestación del jefe. Si usted reincide en ser desordenado, ya va a ir una segunda amonestación del jefe. Y si vuelve a reincidir por ser desordenado, le va a llevar un sobre, que es muy conocido, por el cual está vestido de color, que está vestido la hermana Camila. Un sobre azul. Porque es desordenado en su trabajo. Y va a traer consecuencias. Y en la vida espiritual, de la misma manera. Si hay algo que trae, una de las consecuencias que trae el desorden en la vida del cristiano, es que daña el testimonio del mismo. El desorden de la vida de un cristiano va a dañar el testimonio que la gente allá afuera, que la misma congregación va a tener de esa persona. El desorden, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 6 al 7 nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande en ¿qué? Fuera de orden o desordenadamente. Que nos apartemos de aquellos que viven desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, el desordenado espiritualmente, el que tiene una familia desordenada, el que tiene una vida no responsable delante de nuestro Señor, va a acarrear, producto de esto, un mal testimonio delante de los hombres. Un mal testimonio no tan solamente delante de los hombres, sino que más importante, antes de que se entere el pastor, antes de que se entere el hermano, el apóstol, el obispo, va a tener un punto aparte de nuestro Señor. Él se va a enterar de nuestro desorden que nosotros podamos estar viviendo. Y cuando es ordenado alguien en todas las áreas de nuestras vidas, siempre va a tener un buen testimonio delante de la gente. Siempre va a ser así. Y Dios quiere llevar toda área de nuestra vida al orden divino de nuestro Señor. Y vamos a hablar un poco acerca del área familiar. Quiero llevar también la palabra de Dios, el orden de Dios acerca de la familia. Dios no tan solamente ordenó el universo, ordenó nuestro cuerpo, ordenó la creación, ordenó también el cuerpo de Cristo. Ordenó también a su novia. La arregló de tal manera que pudiese ser y que se pudiese congeniar con nuestro Señor. Pero también Dios ordenó a la familia, ordenó a los matrimonios, ordenó a aquel que está de novio, a aquel que está de novia. Él trajo orden en toda área y específicamente en el matrimonio y en el área familiar. Dios delimitó las responsabilidades que cada uno tiene dentro del hogar. El hombre no puede hacer lo que hace la mujer no puede hacer lo que hace el hombre, el hijo no puede hacer lo que hace el padre ni la madre, la abuela no puede hacer lo que hace el padre,
sino que cada uno tiene su distinción y su rol dentro de la familia. El hijo tiene que comportarse como hijo y el padre tiene que comportarse como padre. El esposo tiene que comportarse como esposo ante la mujer y la esposa debe comportarse como esposa ante el esposo. Si bien suena algo tan lógico, pero que incluso en el ámbito cristiano es muy difícil de encontrar en las familias cristianas. ¿Producto de qué? Producto de un desorden. De un desorden de uno de los componentes que conforman las familias. Efesios capítulo 5, versos 22 al 29. Y nos habla acerca de los roles y el comportamiento que tienen que tener, en este caso, los maridos con sus mujeres y también las esposas con sus esposos. Verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ya la palabra de Dios nos habla de que el hombre es cabeza del hogar. Y es así, nos guste o no nos guste. Diga lo que diga la gente de afuera. Pero Dios entregó este orden. Por algo será. Por algo tendrá que ser. En que el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. Y tiene que las casadas estar sujetas a sus propios maridos. Y son principios elementales y fundamentales para que la familia funcione bien. Funcione con respecto al orden de Dios. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay un orden aquí. Ya Jesús, o más bien Pablo, le habla a la iglesia en que hay un orden en cómo debe ser constituida el matrimonio y también ser constituido el hogar. Que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Pero lógicamente, así como hay responsabilidades para la mujer con el hombre, también hay responsabilidades del hombre para la mujer, que son muy importantes, como por ejemplo en el verso 25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, partemos de esto. ¿Cuántos hogares cristianos en donde lo primero que reina son las peleas, son los pleitos, son las discusiones y el amor no se ve por ninguna parte? Y esto ocurre también, lamentablemente, en las familias cristianas. Y se desajustan del orden que Dios prescribió para su iglesia. Así que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y aquí es cuando, lamentablemente, los maridos no aman de la misma manera que ellos se aman a sí mismos y comienzan a cambiar su forma de ser y a vivir desordenadamente. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esos son los roles que están dentro de los matrimonios, tanto para maridos como para esposas. Y son órdenes que Dios nos incita a que nosotros podamos vivir en base a esto. ¿Cuántos matrimonios fracasan? ¿Cuántas relaciones, noviazgos, pololeos fracasan a causa de esto? Familias con problemas por vivir desordenadamente, en donde ninguna de las dos partes se entienden, ninguna de las dos partes pueden resolver sus problemas porque viven lamentablemente en desorden, Y es una realidad que lamentablemente la iglesia también ha tocado eco fuertemente en estos tiempos. Analizaba yo de manera personal y veía realmente cuántas familias, cuántos matrimonios se han mantenido a lo largo del tiempo. Muy poco realmente. A lo largo, y no hablo de la iglesia Nuevo Corazón tan solamente, sino que hablo a nivel de todas las iglesias, hermano. Es increíble la manera en cómo abunda más el divorcio que más las personas que realmente se mantienen juntas. Es increíble. Es increíble ver que incluso en los caminos del Señor encontramos esta lamentable estadística, en donde ya la familia o la vida conyugal ya lamentablemente no está siendo sostenida de la mejor manera.
por ambas partes. ¿Y esto a qué se responde? Se responde a que ellos mismos están viviendo en un desorden, a que no viven ordenadamente conforme a la palabra del Señor. Y así lo mismo con las familias, así lo mismo con los hijos, con las hijas, y un sinfín de cosas y factores que lamentablemente está afectando a los hogares cristianos por no vivir en el orden de nuestro Señor. Y en el cuerpo de Cristo también existe un orden importante. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la organización fundamental de la iglesia, también existe un orden importante en el cual Dios nos llama a que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Por ejemplo, hablando Pablo a los corintios acerca del orden de las reuniones de la iglesia, Corintios era una iglesia muy rica en cuanto a dones espirituales. Corintios era una iglesia en la cual en cada uno de sus cultos, de sus reuniones, podían escucharse, podían verse en manifestaciones diferentes dones que el Espíritu les había entregado a cada uno de los integrantes de esta iglesia. Lo cual no es malo porque los dones espirituales, ¿para qué son hechos? La palabra de Dios dice que los dones espirituales tienen como objetivo y como meta ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Ese es el motivo y el objetivo por el cual los dones espirituales son dadas a los creyentes, dadas a los hijos de Él. Pero ¿qué sucedía en esta congregación, en Corintios? Es que al ver tanta cantidad de dones espirituales entre ellos, no sabían cómo utilizarlos, no sabían cómo emplearlos de la mejor manera, y lo único que creaba al tener esta desinformación o esta mala manera de actuar en los dones generaba un desorden en la iglesia. Un desorden en la congregación que lo único que llevaba era una confusión entre aquellos que escuchaban y aquellos que estaban presencialmente en la iglesia de Corintio. Vale decir que el fin por el cual el don era concedido no se lograba esa edificación porque se empleaba de una mala manera, se empleaba de una manera desordenada. Gloria al Señor. Y en 1 Corintios capítulo 14, 16 al 17, nos habla Pablo acerca de la organización de la iglesia y en cómo el orden de Dios debe primar también en la iglesia de Dios. En el verso 14, verso 16 al 17 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, aquí habla acerca de aquellos que hablan en don de lenguas, que aquel que habla en don de lenguas necesita sí o sí un intérprete. ¿Para qué? Para que la iglesia y los oyentes, aquellos que no entienden obviamente el don de lenguas, puedan ser edificados por aquel intérprete que está interpretando la palabra que está cimentada bajo el don de lenguas. Y en el verso 16 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, o sea que nadie más escucha solamente por el Espíritu a través de estos dones de lengua, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, ¿cómo va a confirmar lo que aquel hermano que habla en lenguas está hablando si no lo está entendiendo? No va a servir absolutamente para nada. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias. O sea, el que habla en lenguas está dando gracias al Señor, porque habla espiritualmente. Pero el otro no es edificado porque no entiende absolutamente nada de lo que está escuchando. Y pierde el objetivo de los dones, que el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Y para esto Pablo tuvo que entregar ciertas ordenanzas, ciertas instrucciones, ciertas maneras para que todos puedan obrarse conforme al orden de Dios. Y para que de esta manera los dones espirituales de Corintio puedan realmente cumplir el objetivo y ser de edificación para la iglesia. La palabra de Dios dice, si hay alguno que hable en lengua, entonces tiene que haber un intérprete, para que todo el pueblo pueda ser edificado. Y dice, si hay uno o si hay dos, que sea entonces, pero en orden. Que hable primero uno y que hable luego el segundo. Y si hay un tercero, bueno, póngase a la fila y que hable en tercer lugar. Para que no sea todo y estén hablando y no se entienda absolutamente nada. O sea, hay un orden que Dios tiene para su iglesia. Un orden en donde, tomando el ejemplo de los dones, tiene que ser llevado para que el pueblo sea edificado, en la iglesia pueda ser edificado. Así que qué importante es el orden en la iglesia. Donde hay desorden, Dios no habita. Donde hay desorden en la iglesia, Dios no habita, porque Dios habita en el orden.
Dios habita en base a lo que Él estimó, en base a su palabra. Y al fin de todo el discurso que Pablo le habla a los corintios, termina diciendo en 1 de Corintios capítulo 14 al 40, hablando acerca de los dones y el uso de estos mismos. Pero hágase todo decentemente, ¿y con qué? Y con orden. Hágase todas las cosas, todos los dones que van a hacer, háganlo decentemente. O sea, que no vengan aquí a mostrarse como locos, que no vengan a girar así de manera extraña, que se pongan arriba del púlpito. Me reía y me acordé, cuando salimos con Byron, veíamos videos acerca de lo que pasa en muchas iglesias. Y veíamos un video a un hermano que se subía en una tarima y empezaba como a girar acá arriba. Y uno veía, ¿qué es esto? Y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un desorden totalmente. Aquí el culto que nosotros hacemos es un culto racional, ¿verdad? Racional delante de Dios. Y todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Y así tiene que ser edificada la iglesia. Y así es como tiene que vivir el pueblo de Dios, decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ordenó de tal manera al pueblo, a su iglesia, para que vivásemos conforme a como Él ordenó a su santa esposa. Dios puso a apóstoles, Dios puso a ministros, puso a pastores, puso a gente que está por delante para que la iglesia sea llevada en orden. Vale decir que Dios puso en autoridad a aquellos que Él estimó para que pudiese llevar el rebaño de Dios, el rebaño y a su iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad y debemos vivir y ser como representantes de una iglesia, ser ordenados en la iglesia. Vale decir, nosotros estamos bajo a una autoridad que primero es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una autoridad que es de nuestro Señor, pero Dios también delegó la autoridad también a aquellos que están por delante para que la iglesia pudiese llevarse en orden y las ovejas puedan ser también guiadas en base a la palabra de Dios. Y esto es lo que no a muchos les gusta, porque muchos se la dan de llaneros solitarios, de que ellos hacen lo que ellos quieren, de que ellos vienen cuando ellos quieren, de que ellos dan explicaciones cuando ellos quieren, y en base a lo que puedo leer yo y a lo que puedo entender en este limitado cerebro, lo que puedo entender yo es que todo está bajo un orden de Dios, en que la iglesia está sometida bajo un orden de Dios, y Dios dio ministerios, dio gente capacitada, que Él va capacitando en el camino también, para que el pueblo de Dios pueda ser guiado bajo el orden de nuestro Señor. Así como existen jerarquías en el cielo, existe el arcángel, existe el querubín, existe el serafín, existen las diferentes jerarquías celestiales. También en la tierra Dios entregó el ministerio a muchos hombres, ministerio como el apóstol, como el profeta, como el evangelista, como el pastor y también como el maestro, para que su iglesia pueda ser llevada al orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la responsabilidad de las ovejas es vivir en base al orden que aquellos que están por delante están sugiriendo. Vale decir que si las iglesias tienen ciertas normas, porque toda iglesia tiene su norma, lo cual no está malo, está bien, mientras se guíe la palabra de Dios, está bien, cada iglesia tiene su manera de hacer las cosas. No todas las iglesias son iguales. Y si somos partícipes de una iglesia, tenemos que ser partícipes conforme al orden de esa iglesia. Conforme a la orden de aquel que está por delante nos está entregando o enseñando. Y eso es muy importante, hermano, porque es parte del orden que Dios quiere para nuestras vidas. Así que no hay llanero solitario, no hay super cristianos acá, no hay gente capacitada por sí misma, sino que todos estamos siendo capacitados conforme al orden de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para concluir, no nos acostumbremos, hermanos, a vivir en desorden, porque el desorden va a traer consecuencias, tarde o que temprano, va a traer consecuencias familiarmente, laboralmente,
en el hogar va a traer consecuencias y en el área espiritual va a traer consecuencias catastróficas. Así que no nos acostumbremos a vivir en el desorden. No nos acostumbremos a desordenarnos en áreas que nosotros creemos y pensamos que están bien, pero a la luz de la palabra podemos observar que hay algo que debemos mejorar y que debemos cambiar. De esta manera, si vivimos en el orden de Dios, nos vamos a evitar un montón de problemas, hermano. Nos vamos a evitar un montón de situaciones engorrosas, situaciones de conflicto que ni usted ni yo nos gustaría vivir. Si vivimos en el orden de Dios, vamos a vivir una vida en santidad, una vida justificada y una vida plena realmente en nuestro Señor. Solo eso lo obtenemos bajo el orden de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lograremos un buen testimonio, lograremos un matrimonio feliz, lograremos una vida plena, una vida que no anhela otras cosas, sino que solamente las cosas de Dios. Y sobre todo lograremos ser un hijo en el cual Dios se va a agradar. Y ese es finalmente nuestro objetivo y es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Quiere que nuestra vida sea entregada en perfume grato y agradable y santo delante de nuestro Señor. Así que le invito a que podamos vivir en el orden de Dios. ¿Cómo conocemos el orden de Dios? Por la Escritura. Así que le invito a que leamos la Biblia y no nos quedemos con lo que escuchamos en la iglesia, sino que también somos responsables, usted y yo, de poder entender el orden de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que le invito a que se pueda poner en pie, iglesia. Vamos a orar.